Muy importante, si es que usted de repente tiene uno de estos productos, estos adminículos, pulsioxímetros, se lo comente a los vecinos en caso alguno de ellos pueda necesitarlo. Vamos ahora sí a ver rápidamente un informe a propósito del tema de hoy. Vamos a hablar del labio leporino y entramos ya de frente con todas sus preguntas. Vamos a entrar con las explicaciones directamente con nuestros especialistas y las preguntas están llegando muchísimas. Vamos rápidamente a presentar a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus preguntas. Estamos con la doctora Wieslawa de Pawlikowski. Ella es jefa de la subunidad de atención especializada al paciente de especialidades quirúrgicas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y también estamos con la doctora Claudia Olivencia Flores, coordinadora de la unidad de cirugía plástica y pediátrica del Hospital Rebagliati. Bienvenidas a ambas. Tenemos una primera pregunta, llega con Lady. Lady, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Pawlikowski? Buenas tardes. ¿No? Como mi bebé nació con labio leporino, le realizamos una operación cuando tenía 8 meses, ¿no? Para cerrar el labio. Ya. Y luego quedó ahí nomás, ¿no? Y luego la doctora me dijo que a los 7, 6 años se podría hacer una cirugía, ¿no? Porque siempre queda fisuras, pues, ¿no? Siempre queda fisuras. Y siempre queda la marquita, pues, ¿no? del labio que le hemos operado. No sé si sería accesible hacerle una operación y a qué edad se podría hacer, porque ahorita... ¿Qué edad tiene ahora tu niño? 8 años. 8 años y 8 meses fue su primera intervención. ¿Solamente fue la fisura en el labio o también el paladar? No, el labio lo más que, paladar no, labio. A ver, quédate ahí, Lady, un ratito a ver si la doctora tiene alguna consulta extra que hacerte para darte la orientación. Doctora Wieslawa, ¿qué podemos decirle a Lady? Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Jennifer. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y como parte de la unidad del paciente fisurado, tratamos a todos los pacientes de manera integral. Entonces, me gustaría saber si al niño, a este bebé, lo operaron a los 8 meses, ¿cuántas cirugías recibió? ¿Solamente una? Sí, solamente una cirugía, dona. Eso quiere decir que el paladar no tiene ningún problema. No, solo nació con labio. El paladar no, solo labios, pues. Bien, mira, en primer lugar, para comentarte a ti y a todas las mamás que tienen niños con labio y paladar fisurados, que esta es una malformación muy frecuente que se da a 1 de cada 700 niños que nacen. Y afortunadamente tienen solución. Los pacientes que tienen labios fisurados los operamos aquí a partir de los 3 meses. A partir de los 3 meses significa que si a los 3, 4, 5, 6 u 8 meses están en condiciones de operarse, se operan. Todas las cirugías dejan una cicatriz. Esa cicatriz puede ser mejorada, es cierto, y dentro de nuestro protocolo de manejo acá en el instituto, sí les hacemos las correcciones después ya cosméticas para que el niño en el momento que empiece las clases en el colegio no tenga ninguna limitación y pueda incorporarse sin problemas a toda su etapa escolar. Entonces la respuesta es sí. Nosotros estamos atendiendo aquí, si tú eres cis, si tu bebé es cis, nosotros atendemos y nunca hemos dejado de operar durante todo este proceso de pandemia, todas las cirugías, cumpliendo un protocolo estricto para todas las pacientes. Entonces, si tienes ese problema, yo te sugeriría que pidas una cita y podríamos operarlo sin ningún problema. Perfecto. Vamos con otra consulta rápidamente. Tenemos a Dina, nos llama desde Miraflores. Dina, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Olivencia? Muy buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿por qué nace un niño con labio leporino? Realmente lo que quisiera es evitar
que nazcan más niños con esta enfermedad, porque sí he tenido amistades que algunos hablan muy bien, pero otros que sí tienen dificultades. Perfecto, muy bien. Doctora Olivencia, ¿cuál es el origen del labio leporino? ¿No? Si es que hay manera de prevenirlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Doctora Vieslava, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. En realidad es una respuesta a la pregunta muy común, mejor dicho, es una pregunta muy común, y la respuesta lamentablemente no es a ciencia cierta definitiva, es un conjunto de factores, de muchos factores, lo que le llamaríamos nosotros los médicos multifactorial. Lo primero que nosotros como médicos hacemos es calmar a las madres, ¿no? Decirles que no es culpa de ellas, no es culpa de los padres, no es culpa porque tomaron algún medicamento, nada. Simplemente es una alteración del desarrollo, de la unión de los procesos maxilares, de los huesos de la carita, ¿no? Y si bien es cierto, puede estar asociado a algunos fármacos, pero ya están definidos estos fármacos. Generalmente se le atribuye a temas genéticos, temas ambientales, nutricionales, que no es en el momento que la madre está gestando, sino se lleva mucho antes de sus ancestros, su bisabuela, abuela. Entonces, más que todo se le determina factor genético a esto, ¿no? Doctora Olivencia, ¿hay manera de prevenirlo? No, lamentablemente no, porque son muchos factores que no están definidos, ¿no? Como le mencioné, son muchos factores nutricionales, genéticos, climáticos. No es algo bien definido por la ciencia. Pero lo que sí es importante, doctora Olivencia, que usted nos puede confirmar, es que una vez que se presenta en esta criatura que va a nacer, hay un tratamiento, es reversible y se puede pues de repente darle tanta atención multidisciplinaria que esta criatura va a tener pues una calidad de vida óptima. Eso sí. Por supuesto, como mencionó la doctora Vieslava, así como el Instituto Nacional de Salud del Niño, hay varios hospitales acá en Lima que también cuentan con programas de fisurados, y obviamente tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, porque las comorbilidades que se presentan en estos niños que no son atendidos con varias especialidades, sí puede traer problemas más adelante. Entonces, es algo que sí, es un problema que sí puede ser tratado satisfactoriamente. Algo que quería comentar es que el término labio leporino, si bien es cierto, es muy común, pero el mejor término para llamar es fisura labial, ¿no? Muchos padres se sienten muy acongojados con ese término de labio leporino. Sí, la verdad que también a los niños les afecta mucho, ¿no? Que les digan, liebre, tienes labio de liebre, porque a eso se refiere, ¿no? Según la nomenclatura latina. Entonces, mejor sería comentar que utilicemos el término, ¿no? Fisura labial. Fisura labial o labio fisurado, igualito fisura de paladar o fisura palatina. Claro que sí, porque también abarca pues no todo un impacto emocional, y de eso precisamente vamos a hablar luego de esta pausa. Hoy estamos aprendiendo más en relación a esta fisura labial, para decirlo con propiedad, como tenemos que empezar a decirlo desde ahora. Regresamos con más de sus preguntas. Más de uno por cada 1000 recién nacidos en todo el mundo presenta labio leporino, y una de las principales causas es la predisposición genética. Sin embargo, la OMS también agrega que grandes factores que influyen son
la nutrición materna deficiente, el consumo de tabaco, el alcohol y la obesidad durante todo el periodo de embarazo. Ahora, ubicándonos en el Perú, las cifras brindadas por el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja muestran que la incidencia de casos de labio leporino aproximadamente van de 1 por cada 700 nacidos vivos. Y en las zonas altoandinas la incidencia de casos es de 1 por cada 800 recién nacidos. Entonces, amigos de Cuerpo Médico, es importante mencionar que estos pacientes requieren un tratamiento multidisciplinario y varias intervenciones quirúrgicas de acuerdo a la complejidad del caso, puesto que si el labio leporino se trata debidamente, es muy posible la rehabilitación total. La fisura labial es comúnmente conocida como labio leporino y, como ya habíamos mencionado, es un defecto congénito de las estructuras que forman la boca. En otras palabras, es una hendidura o separación en el labio como resultado de que los dos lados del labio superior no crecieron a la vez. Actualmente, la ciencia no tiene una respuesta exacta a las causas que producen estas malformaciones en los recién nacidos. Sin embargo, hay evidencias de que dos factores toman parte de estas anomalías: los genéticos hereditarios y los ambientales. Para ambos casos, el tratamiento de estas malformaciones implica la cirugía. Y según diversas entidades de la salud y organizaciones, la fisura labial puede repararse a partir de los 3 meses de vida, considerando la salud general del niño y la severidad de la hendidura. En el Perú contamos con campañas gratuitas que ofrecen la intervención quirúrgica, la terapia y la rehabilitación para niños y adolescentes con labio leporino. Por ejemplo, tenemos al Hospital Nacional 2 de Mayo, que junto a una organización estadounidense sin fines de lucro atienden a estos casos año a año con todo un equipo multidisciplinario que involucra profesionales de la salud, de los servicios de cirugía plástica, cabeza y cuello, otorrinolaringología, oftalmología, pediatría, medicina física y rehabilitación. Asimismo, la asociación sin fines de lucro Operación Sonrisa, quienes anualmente tienen el objetivo de recaudar fondos para realizar cirugías primarias a niños y niñas con labio fisurado y paladar hendido. Finalmente, ellos también mencionan que cada 3 minutos nace un niño con labio fisurado y que 1 de cada 10 muere antes de cumplir el primer año. Las cirugías reconstructivas de labio y o paladar hendido tienen un costo aproximado de $2.000 en un consultorio privado y se estima que un niño necesita entre aproximadamente 3 a 5 cirugías reconstructivas. Es por eso, amigos de Cuerpo Médico, que es importante fomentar parte del cambio y apoyar a estas campañas que buscan llegar a la mayor cantidad de niños a nivel nacional y así asegurarles una vida con prevención y salud. Gracias. Sobre todo eso, tomar conciencia, hacer pues campaña de sensibilización, recordemos, es la fisura en el labio. Y tenemos rápidamente más preguntas. Tenemos a Miguel, nos llama desde Los Olivos. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Vislava? Buenas tardes, sobre todo gracias por la respuesta que me puedan brindar. 2 consultitas, por favor. La primera es, en una mujer gestante, ¿cómo se puede desarrollar el diagnóstico del labio leporino o paladar hendido si es que lo va a tener quizá mediante una ecografía? ¿En qué mes se podría desarrollar para poder tener la seguridad? Y la segunda es, si la mamá o papá sufrió de labio leporino, ¿qué probabilidades hay que sus hijos podrían también tener este problema? Perfecto, muchas gracias, Miguel. Doctora. Las gestantes pueden llegar a saber si tienen un niño con labio o paladar fisurados a partir del 4.º mes. Y ahora que se hacen las ecografías 4D, son aún mucho más sensibles para poder diagnosticar. Nosotros tenemos pacientes que vienen desde el 4.º mes ya del embarazo, 5.º mes, a pedir una ayuda y consejo sobre cómo van a manejar un niño y cómo van a recibir un niño con alguna fisura. En relación a si tienes un papá o una mamá con labio fisurado o un hijo con labio fisurado, ¿qué posibilidades tienes de tener otro? Como bien dijo la doctora Olivencia, hay muchos factores que pueden hacer que tengas una fisura. Una de ellas es la parte genética, pero es muy bajito, ¿no? Entre un 4% y un 8% tienes la posibilidad de que un paciente que tiene, un papá que tiene paladar fisurado, tenga un hijo con paladar fisurado. Sin embargo, es muy frecuente, no solamente que sea congénito, lo que tenemos con mucha frecuencia son pacientes que tienen labio y paladar fisurado, pero que no tienen ningún familiar con esta patología. Ahí está, no solamente pues es un tema genético, sino ambiental, como nos explicaban las doctoras. Vamos a quedarnos en Los Olivos porque Guillermo también nos llama desde este distrito. Guillermo, ¿cuál es tu pregunta para la doctora Olivencia? Buenas tardes. Cuéntanos.
Bueno, en realidad más o menos ahí el que me antecedió ha preguntado algo similar. Yo quería solo hacer un hincapié en que cuál es desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque son las pacientes, las madres, las que se ponen en un estado mental, emocional muy intenso cuando se enteran de esto, cuando recién nace. Entonces, yo quería que me digan a la doctora pediatra dos cositas. Primero, ¿cuál es el porcentaje de detección prenatal que se está haciendo realmente? Porque yo parece que no es tan alto, ¿no? En realidad el porcentaje de detección es mínimo, porque la mayoría se sorprenden cuando los niños nacen y recién son detectados. Y esto tiene que ver también porque no solo es la calidad de la ecografía, sino que no tienen un control prenatal adecuado. Entonces, ¿cuál es la importancia de que tiene, y para la recurrencia, ¿no? Las que ya han tenido un hijo con este tipo de malformación? Ya hablamos del paladar hendido, ¿no es cierto?, el de la parte del paladar duro. Estamos hablando del paladar blando, del paladar posterior, que muchas veces no se puede diagnosticar. ¿Cuál es el porcentaje de detección y de qué forma se puede prevenir para la recurrencia, para preparar a estas pacientes en los siguientes embarazos? Gracias. Muy bien, gracias a ti, Guillermo. Doctora Olivencia. Bueno, la verdad que son varios temas que ha tomado el señor. La verdad, el tema prenatal, no soy la más idónea para responder la pregunta, pues eso lo tendría que ver los ginecólogos, ¿no? Todo depende del ecógrafo, de la capacidad, ¿no? Del uso del mismo, el tipo de ecógrafo. Claro. Yo lo que podría hacer es comentar ya en el postnatal inmediato, ¿no? Lamentablemente, no en todos los hospitales del Perú o en todas las postas tenemos gente capacitada para recibir pacientes con este tipo de problemas, ¿no? Y la persona más idónea para poder suplir ese sentimiento de ayuda, o sea, esa ayuda para suplir ese sentimiento de angustia y temor a las madres es la enfermera y es el pediatra, ¿no? Particularmente yo puedo comentar de que la participación de ellos dos más debe consistir en ese apegamiento que debe existir entre madre e hijo desde el momento del nacimiento, ¿no? El contacto físico entre la madre y el hijo puede aliviar bastante esos sentimientos, esa angustia, ese temor. A veces hay madres que tienen rechazo a estos niños. Entonces, fomentar la lactancia materna exclusiva, sí, estoy hablando de lactancia materna exclusiva, en las primeras 48 horas es básico, es como cualquier niño que nace sin fisura. Ese contacto y realizar el primer estímulo de succión, a pesar que va a ser muy difícil dentro de las primeras 48 horas, no es imposible. Se puede dar tanto en niños que tienen fisura de un lado como de los dos lados. Y hay que enseñarles, ¿no? Es todo un proceso en que se enseña a poder realizar las maniobras de lactancia materna exclusiva. Y ese acercamiento es el que a ellas les disminuye esa angustia, esos problemas, como dijo el señor, psicológicos, ¿no? Claro, el shock inicial. El shock inicial, ¿no? Entonces es muy importante la asistencia, como vuelvo a repetir, de la enfermera y del pediatra para poder apoyar ese contacto madre-hijo mediante la lactancia materna exclusiva. Yo creo que para mí eso es lo más importante en el tema psicológico de la madre, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos con otra pregunta, llega desde San Martín de Porres. Eva, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, señorita, ¿a qué edad es recomendable para hacerle para que le coloquen la placita del diente el diente que está ausente? En relación a paladar, a la fisura en el paladar, no solamente en el labio. Sí. No, en el labio no, porque el labio ya está operada, mi hija tiene 6 años, y solo quiero saber el diente. Hay un espacio que ha quedado. A ver, vamos a ver qué pregunta te hace la doctora Vieslava, si es que tiene alguna consultita para orientarte mejor. Doctora. Sí, quiero saber, su hijo tiene 16 años y ha sido operado del paladar y le ha quedado un espacio, un hueco en el paladar. ¿Es eso lo que pregunta? Del diente, en la encía, o sea, el dientecito. Hay un dientecito que siempre queda, ¿no? Porque Eva, de ella es... ¿6 años o 16? 6 años. Añitos, 6. 6. ¿A qué edad se le puede llevar ya para que le pongan la placita? Al odontopediatra.
Bueno, la parte de odontopediatría comienza prácticamente desde que nace el niño, porque nosotros preparamos al niño para la cirugía del labio y luego, después de la cirugía, comenzamos a darle un tratamiento con odontopediatría para preparar el paladar para poder ser operado. Según parece la pregunta, lo que tiene su hijo es una fisura alveolar, ¿no?, en la encía, y esas fisuras alveolares se reparan entre los 8 y los 11 años, antes de que desarrollen el canino. ¿Y en qué momento se hace la ortodoncia? Bueno, ya tiene 6 años, yo creo que es una muy buena edad para que ya comience a realizar el tratamiento ortodóntico. Muy bien, el tiempo nos ha quedado cortísimo, se han quedado muchísimas preguntas, nos comprometemos a nuevamente tocar este tema de fisura labial en próximas ediciones y lo vamos a desarrollar también en próximas ediciones, pero antes tenemos un audio de WhatsApp que se le vamos a hacer llegar a la doctora Livencia para que le responda, por favor. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Soy Marixa y estoy llamando desde el Callao. Quisiera consultar, mi hijito tiene labio leporino y tiene 3 años. O sea, ¿a qué edad sería adecuado que le haga la operación, ¿no? Para que puedan tratar. Gracias. Doctora Livencia. Bueno, tengo entendido que solamente tiene fisura labial, ¿no? Si el niño tiene 3 años, no veo cuál es la razón de que no se ha podido operar anteriormente. De repente tiene algún otro tipo de patología asociada, de repente algún síndrome por el cual se ha tenido que retrasar la cirugía. Me sorprende realmente que a los 3 años todavía este niño esté con ausencia de la cirugía. En todo caso, en cualquier momento el niño está en condiciones para poder operarse, pero sin embargo hay que evaluarlo previamente para descartar lo que le digo, ¿no? Otras patologías que pueden haber sido la razón por la cual no se ha podido operar anteriormente. Vamos llegando a la parte final de este tema, pero me gustaría irme con recomendaciones finales y también, por favor, que nos orienten en relación a qué ocurre con estos niños cuando nacen, si es que se les da una atención, una orientación a los padres, porque, o sea, como en este caso, ¿no?, que de repente se van los papás acongojados muchas veces con el niño, con la fisura labial, y de repente por ahí no se recibió la orientación precisa para que sean intervenidos. Vamos con esas recomendaciones y también, por favor, si me resuelven esa consulta. Empezamos con la doctora Vieslava. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como palabras finales yo lo que quisiera recalcar son 3 puntos. El primero, decirles a los papás que esta es una malformación que se da y que nadie tiene la culpa, simplemente ocurre por múltiples factores. Esa es muy frecuente, es una malformación, una de las 5 malformaciones congénitas más frecuentes que hay. Esa es una noticia mala. La noticia buena es de que tiene tratamiento y puede recibir un tratamiento integral desde que nace hasta que cumple 18 años y si seguimos con un tratamiento adecuado y completo, este paciente va a crecer sin limitaciones. Y la tercera cosa es que lo que tienen los niños es una malformación. Los niños no están enfermos, sus hijos son unos niños sanos que han tenido simplemente una alteración morfológica que se puede solucionar y que con el apoyo de los padres y con un equipo multidisciplinario llegan a no tener ningún problema durante toda su vida. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, a usted muchísimas gracias. ¿Qué podemos añadir, doctora Livencia, a las recomendaciones? Bueno, lo que dijo la doctora Vieslava es totalmente cierto, ¿no? Solamente cabe mencionar que, por favor, evalúen bien en el sitio en el que se están atendiendo, tienen que acudir a lugares donde tengan un equipo multidisciplinario bien formado, bien conformado, para que puedan desarrollarse los niños de acuerdo a etapas, ¿no? Las cirugías se hacen de acuerdo a etapas, de acuerdo a la malformación que tengan. Y también se tiene que llevar a cabo evaluaciones por varios especialistas, otorrinolaringólogos, terapistas de lenguaje, pediatras nutriólogos. Entonces,
entre otros, ¿no? Porque son odontólogos, muchos más, ¿no? Que están comprometidos en los equipos multidisciplinarios. Entonces, siempre evaluar el sitio donde uno está acudiendo para poder completar todas las cirugías y todo el proceso de reincorporación del niño a una vida, a una calidad de vida y a reinserción a la sociedad, como algo muy importante que estamos tomando en consideración en este programa, ¿no? Que todos los padres es lo que aspiran, ¿no? Y ambicionan de sus hijos. Muchísimas gracias a ambas. Vamos a tener otros programas donde vamos a seguir desarrollando sobre este tema de labio con fisura, porque nos ha quedado cortísimo. Gracias a la doctora Vieslava de Pavikovsky y también a la doctora Claudia Olivencia Flores. El día de hoy pues fueron las especialistas que resolvieron estas primeras preguntas sobre este primer episodio de labio con fisura. Ahora sí, hacemos una pausa. Recuerden que hoy es jueves de consultorio abierto en nutrición. Sarita Busabá va a responder todas sus preguntas, así que empiece a llamar ya para sus consultas nutricionales.